Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Patricia. Tengo 27 años. Y sí, he estado casada durante exactamente 1460 días con Jaime. 4 años de cenas tranquilas, vacaciones planificadas, rutinas compartidas y besos de despedida cada mañana. Nadie podría decir que algo andaba mal. Al menos, no en apariencia. Vivimos en un piso pequeño pero luminoso, en el barrio Garrido Norte de Salamanca. Yo trabajo como bibliotecaria en una de las sucursales más antiguas de la ciudad, en la calle María Auxiliadora. Me encantan los libros, el silencio de los pasillos y el olor a papel envejecido. A veces siento que encajo mejor entre novelas olvidadas que entre personas reales. Jaime es profesor de historia en un instituto del centro. Tiene una sonrisa tranquila, esa que me enamoró cuando lo conocí en una excursión a Segovia. Siempre fue alguien que parecía tener todo bajo control. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Ya no hablaba como antes. Sus silencios eran más largos que sus frases. Y sus abrazos eran mecánicos, como si intentara recordar cómo se sentían. Al principio lo justifiqué. El trabajo, el estrés, las facturas. Pero una parte de mí empezó a sospechar. No de otra mujer, no. Era algo diferente. Como si él estuviera escondiendo algo que no se atrevía ni a nombrar. Aquella mañana llovía. Había dejado el paraguas en casa y mis zapatos chirriaban contra el suelo húmedo de la biblioteca. Estaba organizando una caja de libros donados cuando lo vi. Él. De pie, justo al otro lado del mostrador. Mojado por la lluvia, con una chaqueta marrón clara y una mirada que me atravesó como un recuerdo punzante. ¿Tienes algo de cuentos infantiles?, preguntó con una voz grave y suave, que me golpeó directamente al pecho. No podía creerlo. ¿Lucas? Él sonrió, como si mi sorpresa fuera el saludo que esperaba. Hola, Patricia. Ha pasado mucho tiempo. Se me heló la espalda. No era un reencuentro cualquiera. No era un ex cualquiera. Lucas fue mi primer amor. El del verano en el pueblo de mis abuelos, en la casa de campo cerca de Zamora. Aquel que me prometió escribir y nunca más supe de él. Desapareció como un suspiro. Y ahora estaba ahí. Frente a mí. Después de 10 años. ¿Qué haces aquí?, murmuré, aún sin entender. Lucas desvió la mirada por un segundo, como si buscara la respuesta entre los estantes. Trabajo en una editorial en Madrid. Vine a Salamanca por unas reuniones, y me pasé por aquí sin pensar. O tal vez pensando demasiado. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Lucas estaba distinto. Claro. Más serio, con líneas suaves en la comisura de los ojos. Pero sus ojos eran exactamente los mismos. Él eligió un par de libros y me los entregó. Sus dedos rozaron los míos. Y no supe si era la electricidad del roce o del pasado, pero sentí una punzada en el estómago. Fue bueno verte, dijo al irse. No pude responder. Me quedé quieta, con los libros entre las manos, y una parte de mí temblando. No sabía si por frío o por algo que llevaba años dormido. Cuando llegué a casa esa noche, Jaime ya estaba acostado. Me dio un beso distraído en la frente y se giró sin decir una palabra. Y por primera vez en 4 años, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Dicen que cuando algo se rompe, primero cruje por dentro. No siempre se escucha, pero se siente. Esa noche, al volver a casa, la imagen de Lucas seguía rebotando en mi mente como una escena sin cerrar. Su mirada, su voz, y sobre todo, su forma de desaparecer del pasado y volver así, como si el tiempo no contara. Jaime, por su parte, parecía no haber notado nada extraño en mí. Pero su actitud era cada vez más distante. Me preguntaba si comí, si tenía frío, si quería ver una serie, pero nunca si estaba bien. Nunca con esa mirada que él solía tener antes. Esa que parecía decir,
Te conozco más de lo que dices. Al día siguiente, me desperté temprano. Jaime ya se había ido a trabajar. La lluvia de la noche anterior había cesado y la ciudad tenía ese brillo melancólico de después de la tormenta. Decidí ordenar un poco el salón, más por tener las manos ocupadas que por necesidad. Fue entonces cuando lo hice. Abrí el segundo cajón del escritorio de Jaime. Ese que casi nunca uso y que siempre está algo atascado. Buscaba un cuaderno viejo, pero lo que encontré fue algo muy diferente. Una fotografía. Vieja, con los bordes gastados. La saqué con cuidado. En la imagen estaba yo, o mejor dicho, una versión de mí con 17 años. El cabello más largo, una camiseta azul y esa sonrisa que solo tenía durante los veranos en casa de mis abuelos, cerca de Zamora. Pero lo que me heló la sangre fue lo que había al reverso. Una frase escrita a mano, con una letra que reconocí al instante. Lo que no recuerdas, todavía vive en ti. El corazón me dio un vuelco. Esa caligrafía era de Lucas. Lo sabía con la certeza de alguien que guardó esas letras en cartas durante años, hasta que la rabia le hizo quemarlas. ¿Cómo había llegado esa foto al escritorio de Jaime? Me quedé mirando la imagen como si esperara que hablara. Luego abrí otro compartimento y encontré algo más. Un sobre amarillo con mi nombre, cerrado con una pinza. No lo abrí. No todavía. Ese día no pude concentrarme en el trabajo. Cada cliente que entraba me parecía irrelevante. Cada libro que ordenaba era solo un intento de evitar pensar. Lo inevitable me estaba alcanzando. Al salir del trabajo, vi a Lucas esperando en la puerta. Con su chaqueta marrón y un café en la mano. Como si supiera que lo necesitaba. ¿Te apetece caminar un poco? Me preguntó. Asentí en silencio. Caminamos por el centro, cruzando la Plaza Mayor, entre luces que empezaban a encenderse. Me sentía como flotando. Él me hablaba de Madrid, de su trabajo con libros infantiles, de lo difícil que fue volver a Salamanca. Pero evitaba el tema. Nuestro tema. Yo no pude más. ¿Por qué te fuiste? Le pregunté, mirándolo de frente. Lucas respiró hondo, se detuvo y bajó la mirada. No me fui por decisión propia, dijo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Entonces. Tus padres. Alguien les dijo cosas sobre mí. Cosas feas. Que tenía problemas. Que era conflictivo. Que era un riesgo para ti. ¿Quién? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Lucas se encogió de hombros, como si no quisiera acusar a nadie. Pero sus ojos decían mucho más. Yo solo sé que me echaron de aquella casa como si fuera un ladrón. No volví porque creí que era lo mejor para ti. Sentí un nudo en la garganta. Era demasiada información. Demasiado dolor comprimido en un solo paseo. Nos sentamos en un banco cerca de la iglesia de San Juan de Sahagún. El aire era fresco y olía a pan tostado de alguna cafetería cercana. Lucas me miró. Nunca quise desaparecer así. Y al verte ayer, no supe si fue un error volver o una segunda oportunidad. Yo bajé la mirada. No podía pensar en eso. No todavía. Al llegar a casa, Jaime estaba en el salón, viendo un documental. Ni se levantó. ¿Qué tal en la biblioteca? Preguntó sin mirarme. Normal, dije, y subí directamente a la habitación. Me encerré en el baño, encendí el agua caliente y dejé que el vapor me envolviera. Me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, no reconocí la mujer que me devolvía la mirada. Esa noche, abrí el sobre. Dentro había una carta. De Jaime. Escrita a mano. Patricia, hay algo que te debo contar. Algo que oculté durante años y que ahora vuelve a perseguirme. No es fácil decirlo. No quiero perderte. Pero mereces saber la verdad. Y ahí se cortaba. La página estaba rota. La segunda parte no estaba.
Mi corazón empezó a latir descontrolado. Esa noche no dormí. Me quedé con la carta abierta sobre el pecho y la foto entre los dedos. Algo se estaba desmoronando. Y ya no había vuelta atrás. No sé cuántas veces leí esa carta incompleta. Cada línea estaba cargada de algo que me pesaba en el pecho. Jaime había querido confesarme un secreto, uno que aparentemente lo perseguía desde hace tiempo. Pero la carta estaba rota. Faltaba la parte más importante. ¿Por qué la había dejado así? ¿Se arrepintió al escribirla? ¿O alguien la rompió? Al día siguiente intenté hablar con él, pero su actitud era esquiva. Se levantó temprano, preparó café y salió sin decir casi una palabra. Apenas un beso rápido en la mejilla y una frase sin emoción. Hoy salgo tarde del instituto. No me esperes despierta. El aire entre nosotros ya no era silencio. Era sospecha. Esa tarde me quedé en casa. No tenía ánimo para trabajar ni para salir. Estaba lloviendo fuerte, con ráfagas de viento que golpeaban las ventanas como si quisieran entrar. Salamanca se cubría de niebla, y el cielo tenía ese color gris denso que lo vuelve todo más lento. Me senté en el sofá con la fotografía en una mano y la carta en la otra. ¿Qué conexión podía haber entre Jaime y Lucas? Porque ya no lo dudaba. Había una conexión. Y fue justo en ese momento, cuando se fue la luz. Un apagón. Todo se quedó en completa oscuridad, salvo por los relámpagos que iluminaban brevemente la estancia con destellos fantasmas. Me levanté con cuidado y busqué una linterna. Pero la nuestra estaba, como siempre, en el trastero. Golpearon la puerta. Fuerte. Me sobresalté. En ese silencio espeso, el sonido fue casi un trueno. Miré por la mirilla, y no lo creí. Era Lucas. Mojado por la lluvia, con una chaqueta empapada y una linterna de gran tamaño en la mano. Sus ojos estaban serios, urgentes. Vi que se fue la luz en el edificio, dijo en cuanto abrí. Trabajo con gente de mantenimiento eléctrica en Madrid. Supuse que podía ayudarte. Tenías miedo de la oscuridad cuando eras pequeña. ¿Te acuerdas? Asentí, sin pensar demasiado. Lo dejé entrar. Lucas caminó con paso seguro hasta el cuadro eléctrico. Comprobó los fusibles, tocó un par de cables con una herramienta que sacó de su mochila, y en cuestión de minutos volvió la luz. Gracias, dije, sin poder apartar los ojos de él. Se quedó de pie, mirándome. ¿Estás bien, Patricia? Y ahí, en ese instante, sentí como todo dentro de mí colapsaba. No lo sé, respondí, casi en susurro. Encontré una carta. De Jaime. Está incompleta. Dice que me ocultó algo importante. Y también encontré una foto. Una foto de mí, de cuando estábamos en el pueblo. Pero con tu letra detrás. Lucas me miró con el ceño fruncido. ¿Mi letra? Asentí. Fui hasta el mueble y le mostré la imagen. Él la tomó entre los dedos y palideció. Patricia, esta foto, solo le di una copia a una persona. ¿A quién? Lucas levantó la vista con expresión de sorpresa y rabia contenida. A tu hermano. Se la di cuando creí que podía confiar en él. Sentí que el mundo se me caía. Mi hermano Diego y Jaime eran amigos desde hace años. Se conocían de la universidad. ¿Era posible? ¿Estás diciendo que mi hermano? Lucas negó con la cabeza, confuso. No lo sé. Pero algo no encaja, Patricia. Y tú lo sientes igual que yo. Por eso me dejaste entrar. Me crucé de brazos, como si necesitara protegerme de algo invisible. Pero él se acercó, con esa calma que siempre lo rodeaba. Se inclinó un poco, como si intentara leerme el alma. No vine a buscar nada de ti. Solo necesitaba verte una vez más y asegurarme de que estás bien. Pero ahora no sé si estás en peligro. ¿Peligro? ¿De quién? Lucas se apartó. No lo sé todavía. Pero necesito que confíes en ti misma.
Si algo no cuadra, si tu intuición te grita que algo está mal, no la ignores. Justo en ese momento, se oyó el sonido de llaves girando en la cerradura. Jaime. Mi cuerpo se tensó. Lucas apagó su linterna y dio un paso atrás. Me miró una última vez, con esa mezcla de tristeza y determinación, y susurró. No digas que estuve aquí. No aún. Se escondió tras la puerta del lavadero justo cuando Jaime entró. Vaya tormenta, dijo, sacudiendo su chaqueta. ¿Todo bien aquí? Asentí con una sonrisa forzada. Sí, solo se fue la luz un rato. Jaime me miró con atención, como si algo no encajara. Luego su mirada se dirigió hacia el mueble, donde antes estaba la foto. Yo ya la había escondido. ¿Y estuviste sola? Mi corazón latía tan fuerte que creí que se notaba. Claro, mentí. Él sonrió. Pero fue una sonrisa fría. Una que no llegaba a los ojos. Esa noche, dormí con la sensación de tener una bomba de tiempo bajo la cama. Lucas, Jaime, mi hermano, y una carta sin terminar. Todo estaba conectado. Y algo me decía que lo peor todavía no había pasado. No dormí esa noche. O quizás sí, pero con los ojos abiertos y el alma en vilo. Jaime roncaba a mi lado como si nada ocurriera. Como si no ocultara algo que había empezado a deshilachar los hilos de mi realidad. Al amanecer, me levanté en silencio, me puse una sudadera gris y recogí mi pelo en una trenza rápida. En mi interior, una idea se formaba con claridad. Tenía que hablar con mi hermano Diego. No quería acusar a nadie. Pero necesitaba entender por qué una fotografía firmada por Lucas, que él asegura haberle entregado solo a Diego, había aparecido en una caja de Jaime. Tomé un tren temprano hacia Madrid, donde vivía Diego con su novia. Le escribí un mensaje para avisarle que iba de camino, pero no di demasiadas explicaciones. Al llegar, él me recibió con cara de sorpresa, una taza de café en la mano. ¿Tan temprano? ¿Pasó algo? Preguntó, abrazándome. Necesito hablar contigo. A solas. Nos sentamos en la terraza del piso. Las calles de Madrid estaban tranquilas, y el sol comenzaba a asomarse con timidez entre las nubes. Era un contraste cruel con la tormenta que yo llevaba dentro. ¿Recuerdas a Lucas? Empecé. Diego frunció el ceño. Claro. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué pasó entre ustedes? Él dudó, bebió un sorbo de café y luego habló. Cuando tú y él rompieron, yo seguí viéndolo. Como amigos. Al principio me parecía injusto que las cosas terminaran así. Pero luego, él cambió. Se obsesionó contigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo que se obsesionó? Me hablaba de ti todo el tiempo. Me pidió una vez que te espiara, que le dijera si estabas con alguien más. No lo hice, claro. Pero fue raro. Me alejé. ¿Y la foto? Diego me miró, sorprendido. ¿Qué foto? Le mostré la imagen que Lucas me había dado. La miró detenidamente. Sí, él me dio una igual cuando dejó el pueblo. Dijo que era su forma de decir adiós. Pero nunca supe que Jaime la tenía. ¿Por qué preguntas eso? Entonces lo solté. La encontré en una caja de Jaime. Y también una carta, incompleta. En ella me dice que me ha estado ocultando algo. Y todo apunta a que Lucas tiene más que ver con esto de lo que parece. Diego apoyó los codos en la mesa, claramente incómodo. Patricia, ¿qué estás pensando? ¿Qué necesito saber la verdad? Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que anticipa algo importante. Hay algo que nunca te conté, dijo finalmente. Cuando tú conociste a Jaime, él ya sabía quién eras. Me quedé helada. ¿Qué? Yo. Le hablé de ti antes de que se conocieran. Él vino a un encuentro de antiguos alumnos donde yo estaba. Empezamos a charlar, y le mostré una foto contigo. Le dije que eras mi hermana. Y luego, bueno,
Semanas después me dijiste que estaba saliendo con un profesor llamado Jaime. Me sentí mareada. Me levanté, caminando de un lado a otro. ¿Estás diciendo que él me buscó a propósito? No lo sé. Pero ahora todo me parece sospechoso. Volví a Salamanca esa misma tarde, con un nudo en el estómago y 1000 preguntas sin respuesta. Jaime llegó tarde, como siempre últimamente. Lo esperé en la cocina, sin intentar disimular mi inquietud. Necesitamos hablar, le dije, firme. Él dejó las llaves sobre la mesa y me miró. ¿Sobre qué? Sobre Lucas. Sobre Diego. Sobre la foto. Sobre la carta que nunca terminaste. Vi su expresión cambiar. Un leve temblor en la comisura de sus labios. Algo en sus ojos ya no era natural. ¿Qué has estado investigando, Patricia? La verdad. Lo que tú deberías haberme contado desde el principio. Se acercó lentamente, intentando calmar la tensión con su voz suave. Escúchame. Lo que pasó fue hace mucho. Y no te afecta ahora. Claro que me afecta. Porque ahora todo lo que tengo contigo se tambalea. No sé quién eres. No sé por qué me elegiste. No sé si alguna vez fue real. Jaime se quedó en silencio. Luego suspiró. No quería que lo supieras así. Pero está bien. Te contaré todo. Esta noche. Esta noche me sonó a sentencia. Él subió al dormitorio. Yo me quedé abajo, en la sala, temblando. Mi móvil vibró. Un mensaje de Lucas. Patricia, no confíes en lo que te diga. No esta vez. Voy para allá. Miré la puerta. La cerradura parecía más frágil que nunca. Y por primera vez, no sabía a quién temer más. Esa noche, el silencio tenía otro peso. No era la tranquilidad del hogar. Era el silencio incómodo antes de que todo se rompa. Jaime bajó del dormitorio poco antes de medianoche. Iba con ropa cómoda, pero su expresión era rígida, como si estuviera por firmar una confesión. ¿Estás lista?, preguntó, sin mirarme directamente. Asentí y nos sentamos en el sofá, frente a frente. Las luces tenues de la sala creaban sombras en sus ojos, como si ocultaran algo más profundo. Te debo una verdad, empezó. Y no porque tú la hayas buscado, sino porque yo ya no puedo con esto. Crucé los brazos sobre el pecho, intentando mantenerme firme. Pero por dentro, todo en mí temblaba. Cuando te conocí, continuó, no fue casualidad. Tu hermano me habló de ti meses antes. Me enseñó una foto, me dijo que eras especial, diferente. Algo en esa imagen me marcó. No sé si fue obsesión, curiosidad o simplemente el impulso de alguien que ya no cree en coincidencias. ¿Me buscaste a propósito?, pregunté, sin poder ocultar la rabia en mi voz. Sí. Me moví para que nos encontráramos. Organicé la salida con los profesores donde sabía que estarías. Y sí, fingí sorpresa cuando hablamos por primera vez. Me cubrí la boca con la mano. No sabía si llorar o reír del absurdo. Todo lo que creí verdadero, ¿era una construcción? Al principio pensé que era una tontería, siguió, pero cuando empezamos a salir, me enamoré de verdad. Lo juro, Patricia. Nunca fue un juego para mí. Pero nunca supe cómo contarte eso sin que lo malinterpretaras. Porque sabías que sonaba enfermo. Guardó silencio. Aceptaba mi juicio. Y Lucas, dije. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Jaime dudó. Lucas nunca me cayó bien. Siempre supe que había algo oscuro en él. Y cuando empezó a buscarte de nuevo, cuando volviste a verlo por casualidad, me asusté. No quería perderte. Ni que supieras cómo empezó todo entre nosotros. Por eso escribí esa carta. Pero nunca la terminé. Me puse de pie. Sentía que el aire me faltaba. ¿Y si nunca encontraba la caja? ¿Ibas a decírmelo algún día? No lo sé. Tenía miedo.
En ese momento, un golpe en la puerta nos interrumpió. Fuerte, urgente. Me giré de golpe. ¿Quién es? Pregunté. Soy yo. La voz de Lucas llegó clara, al otro lado. Por favor, Patricia. Necesito hablar contigo. ¿No estás segura ahí dentro? Jaime se levantó de un salto. No abras. ¿Por qué? No sabes lo que está haciendo. Está jugando contigo. Siempre lo hizo. Pero la voz de Lucas sonó distinta esta vez. Más serena. Más desesperada. Patricia, escucha. Hay algo que no te han dicho. Algo que te concierne desde antes incluso de conocer a Jaime. Solo dame 5 minutos. Afuera. Donde puedas decidir tú, sin presión. Mira a Jaime. Su rostro estaba blanco. No dijo nada. Tomé mis llaves, mi abrigo y salí. Necesitaba aire. Necesitaba escuchar con mis propios oídos. Lucas me esperaba al pie de las escaleras, con las manos en los bolsillos y una mirada que ya no era la del chico del pasado. Gracias por salir, dijo. Habla. No estoy aquí para pelear por ti. Ni para hacer que lo dejes. Solo vine porque alguien tenía que decirte la parte que falta. Lo miré, expectante. Aquel verano, antes de que tú y yo termináramos, alguien me contactó por redes. Un perfil extraño, con una sola foto, tuya. Me enviaban mensajes anónimos, diciendo que tú ya no sentías lo mismo, que te ibas con otros. Me volvieron loco. Yo me alejé porque creí que eras tú. Pero hoy sé que era él. Jaime. El viento sopló con fuerza. Me abracé los brazos. ¿Estás diciendo que él manipuló tu ruptura conmigo? No tengo pruebas directas. Pero luego supe que ese mismo perfil también hablaba con amigos tuyos. Confundiendo todo. Y después de eso, él apareció en tu vida como si nada. Todo encajó. Me giré, mirando hacia la ventana del salón. Jaime nos observaba desde dentro. Lucas bajó la voz. No vine a recuperarte, Patricia. Vine a liberarte. La decisión ahora es tuya. Me quedé sola, en la noche. Las palabras giraban en mi cabeza como hojas en un vendaval. 2 hombres, 2 versiones. Una historia que nunca fue mía del todo. Un amor que tal vez empezó con una mentira. Esa noche no volví a casa. Caminé por las calles de Salamanca hasta que el cielo comenzó a clarear. Y cuando finalmente me senté en un banco frente al río, supe que mi vida acababa de dividirse en un antes y un después. No sabía qué haría mañana. Pero sí sabía una cosa. Ya no confiaría en ninguna historia que no hubiera empezado por mí. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.